yo te quería preguntar, hacer una pregunta quizás un poco técnica, ¿no? Porque la tipología de daño pulmonar que estás viendo, que estáis viendo vosotros en este momento, cuando llegan los pacientes o cuando los pacientes ya son críticos, ¿qué tipología de daño pulmonar estáis viendo? Sí, ¿sabes lo que ha pasado? Que cuando empezamos a tratar los pacientes críticos ingresados por enfermedad COVID mediada en las UCIs, lo primero que pensamos tras enterarnos de la gravedad del fallo pulmonar fue que íbamos a tratar a esos pacientes como solemos tratar el síndrome de estrés agudo respiratorio, que junto con el shock séptico es una de las enfermedades más comunes en cuidado intensivo. ¿Y por qué pensamos que esto iba a ser algo muy parecido? Porque se presentaba de forma aguda, como pasa en la RDS, porque iban a ser detectados radiológicamente infiltrados bilaterales pulmonares, porque la relación PaO2-FiO2 estaba muy comprometida, y eso es lo que pasa en la RDS, y porque sobre todo el daño pulmonar no iba a ser explicado por otras causas cardíacas. Y entonces todas esas características cumplían muy bien con la definición de Berlín del síndrome de distrés respiratorio agudo. Pero, ¿cuál era la característica muy distinta en estos daños pulmonares? Que estos pulmones, a pesar de una importante hipoxia, pero se quedaban con una muy buena compliance pulmonar. Y esto clínicamente quiere decir que estos pulmones conservaban unas capacidades, sus competencias mecánicas, ¿sabes? Que le permitía aguantar una hipoxia bastante importante. Y entonces esas capacidades estaban muy bien preservadas, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad. Y entonces, a pesar de una severa hipoxemia, pero con esa buena capacidad de compensación, se producía una capacidad de los pacientes de aguantar números que estaban muy comprometidos, ¿sabes? ¿Y por qué se ha producido esto? Eso se ha producido por causa de un severo daño alveolar, de forma sobre todo inflamatoria, pero esto estaba asociado, y lo sabemos, gracias a los hallazgos de los colegas patólogos que de manera muy rápida empezaron a compartir los primeros hallazgos autópticos, está asociado a un trastorno de la microcirculación pulmonar. Y esto produce un fallo capilar con consecuente inhibición de un exudado inflamatorio a nivel alveolar, que es el responsable de la hipoxemia de distintas gravedades en esos pacientes. Y otra cosa, que tú me preguntas el tipo de daño, cuando se pierde la perfusión alveolar, se produce siempre una vasoconstricción hipóxica, ¿no? Que va empeorando y empeorando la deuda de oxígeno de estos alvéolos, y entonces la hipoxemia de los pacientes. Pero estos pacientes, como te acabo de decir, se quedaban con una buena compliance. Y esto, ¿qué logró? Logró ser más o menos lo que nosotros decimos el desempate, ¿sabes? El desempate para las posibles evoluciones clínicas de sus pacientes. Y es decir, que hemos tenido pulmones que han logrado aguantar, pásame el término, permitiendo acabar con las terapias médicas y entonces hasta la recuperación del fallo pulmonar. Y hemos tenido otros pulmones, sobre todo en pacientes que quizás por varias razones de comorbilidades o de gravedad clínica, no hayan podido aguantar a pesar de su conservada compliance pulmonar, y entonces han necesitado de ser ingresados en UCI para soporte respiratorio más avanzado y entonces cuidados más intensivos. Pero ¿tú crees que para esto entonces se puede ya pensar en una estrategia? Te hago una pregunta, realmente en parte ya sé la respuesta, ¿no? Pero es para que lo expliques. El tema de que ahora se ve que es un tema de daño a nivel de trombosis que se produce en microcírculo. Incluso se ven imágenes de trombosis districtuales que no son necesariamente pulmonares. Hace que la terapia que se está introduciendo, que ya se ha introducido hace un tiempo con heparina bajo peso molecular, por ejemplo, sea la clave un poco para actuar de forma más efectiva si actuada en un principio. Quiero decir, ahora que se conoce más este virus, que sabemos más cómo actúa, de la inflamación que genera, pero de la trombosis también que produce, la estrategia terapéutica, ¿tú crees que está cambiando en positivo?
Mira, la estrategia terapéutica ha cambiado según los hallazgos. Y son hallazgos clínicos, fisiopatológicos, no son hallazgos de evidence-based medicine, ¿sabes? Eso es el problema. Y entonces decir que la terapia anticoagulante ha salvado a esos pacientes es mentira. Sería mentira al día de hoy, ¿sabes? Quizá ha sido muy positiva para el desarrollo positivo de la enfermedad, y el problema es que la trombosis, por ejemplo, en los pacientes críticos es algo que suele pasar muy a menudo. Y entonces no es solo en la RDS por COVID. Y más que una trombosis, que bueno, ha sido el término más preferido, vamos, en esta temporada, el término más apropiado es el daño microcirculatorio. Es la microcirculación pulmonar que va sufriendo, no es solo un problema de trombosis. Así que la heparina ha sido una parte de una pauta terapéutica seguramente muy importante. Y que ahora, Cortisónicos. si tú quieres, te voy a explicar un Sí, poquito el sí, es que tratamiento. Sí, de hecho vamos. sería Sí, interesante porque por o sea, tú te supuesto. acordarás perfectamente cuando, sobre todo a nivel así un poco de información a la gente, se empezó a crear alarmas sobre los antiinflamatorios, ¿no? Los AINES, FANS en italiano. Eh, Mientras que ahora se está viendo, bueno, coméntalo tú. Esto Sí, de los acabamos. te lo digo porque yo como traumatólogo cuando trato con algún Te paciente que no tengo asustaste, edad, ¿no? no es al contrario. Se asustaron los pacientes, que es peor. Sí, claro. Porque el tema es que cuando tú tienes pacientes en tratamiento con según qué patología, por según qué patología inflamatoria, le tienes que dar un antiinflamatorio, pues te dicen, no, doctor, si no le importa, tomaré caléndula y arpagofito porque he leído que los antiinflamatorios empeoran el COVID. Claro, y Pues lo mismo que ha pasado con algunos antihipertensivos, por ejemplo, ¿no? sí, Porque sí, sí, sí. al principio se iban sacando estas noticias y luego, afortunadamente, el OMS y nuestra agencia aquí en Italia, el AIFA, como decir, dieron mucha informaciones más precisas, ¿no? Que no había evidencia para cambiar terapias, por ejemplo, a pacientes que ya llevaban esas terapias y tenían una buena compliance terapéutica con ellas. Entonces, el tratamiento, como te acabo de decir, ha sido un tratamiento, por ejemplo, en el manejo en cuidados intensivos, que se ha basado sobre la ventilación mecánica, por supuesto, pero otra estrategia muy importante ha sido la estrategia a pesar del tipo de daño de que estábamos hablando. Entonces yo te dije que estos pacientes mantenían y se quedaban con una buena compliance pulmonar. ¿Y eso quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad crítica, nos enteramos de que estos pacientes no los podíamos tratar como tratábamos la RDS, por ejemplo. Es decir, que esos son pulmones que no necesitaban de un reclutamiento alveolar muy intensivo. Así que hemos utilizado una estrategia diferente que incluso se utiliza en el ARDS clásico, pero en esos pacientes ha sido más intensivo y más precoz, y es decir, los ciclos de pronación y supinación, que todo el mundo en estos meses ha ido aprendiendo un poquito como término, sobre todo por los medios, ¿no? ¿Y por qué utilizamos esto? Lo utilizamos porque necesitábamos producir una redistribución de la perfusión pulmonar. Y esto se ha cumplido con estos ciclos de pronación y supinación, utilizando las mismas fuerzas gravitacionales, ¿sabes? Que permitían redistribuir la perfusión de estos pacientes. Y todo esto al lado de una ventilación mecánica. Una ventilación mecánica para esos pacientes tiene que ser, como solemos decir los intensivistas, protectora. ¿Por qué protectora? Porque cada ventilación mecánica lleva unos cuantos porcentaje de daño pulmonar, sabe, añadido. Y entonces la ventilación mecánica tiene que ser protectora, es decir, que tenemos que minimizar el riesgo de daño pulmonar, que es un daño de barotrauma, de bolotrauma, y esto se maneja con adecuados volúmenes dicartidálicos y presiones de plató, incluso evitando el dereclutamiento pulmonar. Y esto se hace con la presión positiva inspiratoria e incluso la presión positiva al final de la expiración, es decir, la PIP. Y además que la VAM, como tú estabas comentando, hemos estado utilizando muchísimas terapias farmacológicas y la mayoría de esas son terapias off-label.
Y entonces nos ha guiado más o menos las consideraciones fisiopatológicas y los hallazgos clínicos. Los anticoagulantes. Los anticoagulantes lo hemos adecuado desde muy pronto, hemos cambiado la dosis de anticoagulante sobre los hallazgos de que estabas comentando tú. Y entonces hemos pasado de una dosis profiláctica a una dosis terapéutica para contrastar y combatir la posibilidad de trombosis, como tú acabas de decir. Y Y luego perdona, sí, Nicola, es que también te quería preguntar sobre la hidroxicloroquina, ¿no? Que Sí, tanto famosa se ha hecho. Hay quien dice que sí que es una medicación muy útil y quien dice que no. Y a veces los estudios preliminares que se están haciendo también difieren porque es muy importante cuándo se utiliza esta medicación. O sea, es decir, que evidentemente en un UCI utilizar hidroxicloroquina y utilizarla en UCI puede ser que sea algo evidentemente mientras que utilizarla en tratamiento al igual en el territorio, en pacientes al principio, podría ser un poco la clave. Te lo digo desde la ignorancia, evidentemente si estamos preguntando a ti es porque tú eres experto en esto, pero es que van saliendo, ¿no? Y te hablo dentro del ámbito médico, pero esto luego acaba llegando siempre en parte también a los pacientes, al público. Tratamientos que se van proponiendo más o menos, los conoces, igual estarán en Italia que aquí, hidroxicloroquina, antibióticos, acitromicina, heparina bajo peso molecular. Por eso te decía, ¿no? Evidentemente todo es en evolución. Luego se habla también de cortisónicos. Si tú tuvieras que hacer una valoración, digamos, en este momento sobre lo que podría ser el tratamiento clave, claro, es una pregunta muy difícil la que te estoy haciendo, pero un poco la evolución del tratamiento, para ti, ¿dónde vamos a parar en este momento? bueno, la verdad que como dices tú, somos ignorantes todos, ¿eh? Y no lo sabemos, pero yo te puedo decir lo que vamos utilizando a pesar de las evidencias que tenemos. La hidroxicloroquina que tú acabas de decir es una molécula que tuvo un éxito enorme contra la malaria y todos lo sabemos, pero parece actuar de forma muy eficaz en esta condición, ¿no? Hay que precisar que la hidroxicloroquina también está off-label en este momento, ¿no? No tiene esa indicación. Pero, como acabas de decir tú, se están desarrollando unos cuantos estudios clínicos. Por ejemplo, en Italia hay dos que están aconsejados por AIFA. Uno es el estudio Solidarity y el otro estudio Hydrostop, que son dos estudios muy importantes, muy grandes, guiados por colegas de Veneto y Lombardía incluso, y que están investigando la eficacia de la hidroxicloroquina, sobre todo, como decías tú, en las fases iniciales. Porque nosotros, claro, la hemos estado utilizando y la utilizamos en UCI cuando el paciente ya está más comprometido, pero nos estamos enterando de que utilizarla de forma precoz quizá podría ser algo muy útil y esto lo están investigando. Hemos utilizado muchas moléculas, los antivirales, otros antivirales, hemos utilizado el Remdesivir, por ejemplo, que ya se utilizó para ébola y y está dentro de unos cuantos protocolos también para otro virus de familia coronas que es el MERS, que tú conoces. Y, por ejemplo, acaban de salir sobre Remdesivir unos cuantos estudios muy recientes que un poquito acaban de decepcionar un poco la eficacia de ese antiviral, por ejemplo. Y entonces, como ves, estamos pendientes de lo que van a sacar los datos. El lopinavir-ritonavir, conjunto antiviral que ha estado muy utilizado, por ejemplo, he estudiado mucho en Wuhan, ya en sus epidemias, y hay un estudio sobre 200 pacientes que, por ejemplo, en el que no han logrado prácticamente ningún avance clínico, sobre todo en términos de mortalidad, por ejemplo. Nosotros hemos estado utilizando el conjunto Darunavir Covistat, por ejemplo, que es un antiviral que es otro inhibidor de las proteasas, que ya se estudió contra el HIV y contra el MERS, por ejemplo, y está bastante parecido al lopinavir, pero lo hemos estado prefiriendo en estos meses porque tiene una mayor tolerancia, por ejemplo, a nivel intestinal para los pacientes. Acitromicina, como tú acabas de decir, antibiótico de los macrólides que hemos estado utilizando porque existen pruebas, según AIFA, de que puede actuar de manera muy positiva contra la inflamación pulmonar, incluso bajar el riesgo de coinfección pulmonar bacterianas. Y luego todo el capítulo de los fármacos biológicos, que son drogas muy avanzadas tecnológicamente,
que tienen como objetivo la manipulación de la inflamación de manera muy mirada. Y es decir, por ejemplo, el tocilizumab, que todo el mundo ha conocido, que es el inhibidor del receptor la interleuquina 6. La interleuquina 6 sí sabemos que es el responsable del brote citoquímico desencadenado por la infección del virus. Es el responsable de la severa inflamación pulmonar, del severo daño pulmonar. Y entonces, fisiopatológicamente está muy bien utilizar esta molécula porque tú dices, vamos bajando el nivel y la cota citoquímica. Tenemos que ver qué sale de los estudios que se están planeando ahora, ¿no? ¿Sabes? Y entonces hemos utilizado el sarilumab, que es un inhibidor del receptor a la interleuquina 1, moduladores de la bradiquinina y los esteroides, en fin, por supuesto, como dices tú, por los esteroides no tenemos evidencia tampoco, por ejemplo, pero fisiopatológicamente tienen buenos datos sobre la eficacia de bajar el daño producido por la inflamación, sobre todo la metilprednisolona. Y pero Es que te haré una pregunta que es también una provocación más que nada. Me sabe mal, se está acabando el tiempo, ¿no? Y podríamos estar horas, ¿no? Pero si tú tuvieras que hacer un poco una previsión del futuro, que es lo que puede también interesar a personas que toda la terminología técnica se le haga grande, si se me hace grande hasta a mí, evidentemente, porque es claro que tú de esto dominas, pero ¿tú eres optimista para el futuro, para el tratamiento de esto? Y si es así, cosa que esperemos, ¿tú crees que será más por el tema del tratamiento, por el cambio de hábito en la población y en la gente, o porque llegará una vacuna? bueno, con respecto a esto, yo creo, te voy a decir dos cosas. Uno, necesitamos una vacuna lo más pronto posible, y esto está muy claro. Pero al mismo tiempo necesitamos averiguar la real eficacia de todo lo que estamos comentando hasta ahora. Es decir, que tú has visto cuántas medidas terapéuticas estamos utilizando, ¿no? Así que necesitamos saber cuáles son las estrategias terapéuticas que más han permitido reducir la gravedad de la enfermedad, incluso tratar completamente la enfermedad. No te voy a hacer el resumen de todo lo que de lo que hemos estado diciendo ahora, estrategias de ventilación, estrategias farmacológicas y más. Pero en todo esto, si pensamos que la vacuna vaya a solucionar por completo el problema, acabaremos equivocándonos y mucho. Eso creo yo, porque como tú te acuerdas seguro de lo que ha pasado por la pandemia del H1N1 en 2009, luego hemos logrado una vacuna, incluso hemos logrado un antiviral específico que es los Ertamivir para ese virus, y tú te has enterado de lo que pasa. Aunque en un porcentaje más bajo, pero seguimos tratando y seguimos tratando pacientes en UCI que incluso van a fallecer por R10 por H1N1. Y eso porque mucha gente no se vacuna, eso porque incluso pacientes que se dieron la vacuna pero tienen muchas enfermedades y entonces acaban en cuidado intensivo de la misma forma y de la misma manera. Y así que bien el confinamiento, bien la vacuna, pero ojalá necesitamos datos clínicos reales que nos digan cuál de las moléculas que hemos utilizado necesitaremos utilizar en un futuro muy próximo, porque sí o sí lo vamos a necesitar. Eso creo yo. De verdad, te agradezco mucho tu tiempo, tus explicaciones y sobre todo tu trabajo. Estáis trabajando mucho, ¿no? Una pregunta a nivel personal, ¿cómo estás viviendo esto, Nicola? Bueno, ahora, como te decía, está todo bajo control y entonces hemos vuelto a nuestra rutina. Vamos, que afortunadamente conseguimos volver a una normalidad, porque los casos son bastante muy pocos ahora, ¿no? Y nada, lo que hemos hecho es lo que todo el mundo en una situación como esta tiene que hacer, ¿no? Y he visto colegas, he visto compañeros fenomenales que han tenido una enorme dedicación en esto, y quiero agradecerle a todos por lo que están haciendo y por lo que han hecho, pero lo que hacen todos los días, ¿sabes? Incluso los enfermeros que han hecho un trabajo genial, y toda la gente que ha rodeado en esto, los operadores sanitarios y tal. Y no es más de lo que hacen todos los días. Pero ahora con una motivación más, con un compromiso más fuerte, porque era algo nuevo, y entonces
hemos tratado de hacerlo, creo, la mejor manera de que podíamos, ¿sabes? Entonces, No dudo de ello, si pero va a pasar otra vez, quizá vamos a estar un poquito más preparados, eso sí. eso es. Eso sí, Entonces hemos aprendido mucho. tú eres optimista sobre el futuro, siendo esta una patología evidentemente grave, no es ninguna gripe, pero cada día aprendéis más. Este es el mensaje, ¿no?, que tenemos que dar también un poco a la gente para que se quede más tranquila, sin bajar la guardia, ¿no?, evidentemente, pero ¿tú eres optimista sobre el futuro? O sea, ¿saldremos de esta? Tenemos que serlo. Tenemos que ser optimistas, tenemos que aprender de lo que hemos estado haciendo en estos meses, tenemos que ser muy responsables y tenemos que sacar datos importantes para saber lo que tenemos que hacer, las mejores estrategias para enfrentarnos nuevamente, si Dios quiera, a esta problemática, y esperando que no vaya pasando, ¿no? Pero en cuanto pase otra vez, tenemos que estar mucho más preparados que ahora. Y seguimos aprendiendo, como dices tú, de todo, del manejo gestional, del manejo clínico, de las terapias y respetando, como dices, las precauciones, ¿no? Para esta nueva forma de compartir nuestros momentos de socialización, que antes íbamos compartiendo de manera totalmente diferente, ahora tenemos que acostumbrarnos a algo nuevo, ¿no? Esto es. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Nicola, y te felicito de verdad por tu español, por tu castellano. Explícalo, ¿cómo es que hablas tan bien español? Viviendo unas buenas temporadas, estudiando y ya estudiando la escuela aquí en Italia, luego viviendo en España bastante tiempo, y eso sí. Es una tierra en que tienes muchos amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Es mi segunda tierra, es una tierra muy querida para mí. Y entonces Bueno, os doy las gracias a vosotros por lo que estáis haciendo para ese país y que somos hermanos, vamos, y entonces todos estamos comprometidos en ellos, aunque estemos lejos, pero nuestras fuerzas tienen que fundirse, ¿no? Siempre. y tanto seguro ya se está viendo que hay cooperación y ayuda entre países, es una lucha común, evidentemente, y yo sí que estoy convencido, como tú, que saldremos y que algo cambiará y está cambiando y ha cambiado, evidentemente, pero cada día se aprende más, como en todas las luchas, todas las guerras, y bueno, gracias a vosotros que estáis en primera línea. De verdad, Gracias. un fuerte abrazo, A Nicola, ti, y a ti. enhorabuena. Y hasta pronto. Muchas gracias, compañero. Chao. Chao, Nicola, gracias.